¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación, te presentamos el espacio ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. ¿Sabías que es más que un programa de audio? Es un desafío a conocer mejor la palabra de Dios y saber más de aquellas cosas que están escritas en la Biblia Y que no siempre las sabemos. ¿Sabías que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿No lo sabías? Pues lo puedes leer en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Hay muchas más cosas de la palabra de Dios que aún no las sabemos, pero que iremos descubriendo juntos en el programa ¿Sabías qué? En este canal de radio. Luz a las Naciones. Una voz de salvación a tu corazón. En el capítulo de hoy de este programa ¿Sabías qué? Elpida, esperanza. La esperanza cristiana. Estas palabras no son de un interés lingüístico particular. Su gran valor radica en el hecho de que si examinamos y analizamos su uso en el Nuevo Testamento, podemos descubrir el contenido y las bases de la esperanza cristiana. La esperanza es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Esperanza es característicamente la virtud cristiana y a la vez algo imposible para el no cristiano. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 12. Solo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo. Solo el cristiano puede esperar hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. Veamos, pues, en qué consiste la esperanza cristiana. Es la esperanza de la resurrección de los muertos. Este pensamiento discurre consistentemente a través de todo el Nuevo Testamento. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Para él la muerte no es el abismo de la nada y la aniquilación, es una puerta abierta en el horizonte. Es la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Es la esperanza de que ya no veremos más la gloria de Dios en la nube ni por espejo oscuramente. Es la certeza de que vendrá el día que veremos a Dios y seremos revestidos de su misma gloria. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Es la esperanza de la nueva dispensación. Mientras los hombres se reconocían gobernados por la ley,
no había lugar para otra cosa que no fuera la desesperación, pues no hay ni uno que pueda obedecer y satisfacer la perfecta ley de Dios. Pero cuando vemos que la nota clave de la religión no es la ley, sino el amor, renace una nueva esperanza. Es la esperanza de justicia, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Para Pablo, justicia o justificación significan genuina relación con Dios. Cuando un hombre considera la religión como ley, debe estar siempre sintiéndose culpable delante de Dios y por tanto continuamente aterrorizado. Pero el mensaje de Jesucristo capacita al hombre para entrar en una nueva relación con Dios, donde el terror ha desaparecido y una confianza de niño ocupa su lugar. Es la esperanza de salvación. Esto tiene dos aspectos. Es la confianza de saber que Dios nos libra en este mundo, no en el sentido de ser resguardados contra sinsabores y peligros, sino en el de ser confortados para superarlos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Seguros donde no hay seguridad. Es la confianza de salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación en medio de los peligros de la tierra y de ser rescatados del juicio de Dios. Es la esperanza de vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tito capítulo 1, versículo 2. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7. En el Nuevo Testamento, la palabra eterna siempre enfatiza cualidad de vida, no duración. Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios. Vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que, algún día, él participará de la misma vida de Dios. Es la esperanza de la segunda venida de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 13. La segunda venida no es hoy una doctrina que esté en boga, pero todavía permanece esta gran verdad. La historia va a alguna parte. La historia no es una colección de eventos sin sentido, inconexos y fruto de la casualidad. Hay una consumación. Es la esperanza que descansa en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 5. Es decir, el cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él, algo que no depende de los azares y cambios del tiempo, sino de Dios, y que por tanto tendrá que ver con la consumación del designio de Dios y con el cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma humana. Veamos ahora lo que podríamos llamar fuentes de la esperanza. La esperanza es producto de la experiencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 4. Puede ser que las experiencias y pruebas de la vida conduzcan al no cristiano a la desesperación. Sin embargo, el cristiano tiene una esperanza que ve todas las cosas, que se vuelve cada vez más radiante y no más sombría. La esperanza es producto de las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Si un hombre quiere estudiar la historia del proceder de Dios con la humanidad
y de su intención para con ella, se sentirá lleno de esperanza. La esperanza tiene su sentido en el hecho de ser llamados por Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios capítulo 1, versículo 18. El cristiano no tiene conciencia de haber entrado en la salvación, aparejada por Dios, como resultado de su lucha por hacer méritos, pues tal lucha sería desesperanzadora. El cristiano tiene conciencia de haber sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios por la pura misericordia de Dios, no por sus méritos personales. La esperanza es producto del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Evangelio quiere decir buenas nuevas. El mensaje de Jesús es una invitación, una oferta, una promesa, una asombrosa buena nueva para levantar el ánimo a cualquier hombre que esté obsesionado por su pecado. La esperanza depende de Jesucristo y de su obra, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versículo 27. La esperanza cristiana no se funda en cualquier cosa que un hombre haya hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo ha realizado. La esperanza viene a través de la gracia. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. El mismo fundamento de la esperanza cristiana es el libre e inmerecido perdón y compañerismo que Dios ofrece al hombre. La esperanza nace cuando descubrimos que no ganamos la salvación, sino que la recibimos. La esperanza nos hace sentir gozo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos capítulo 12, versículo 12. Un cristiano melancólico implica contradicción en los términos. El hombre que conoce el poder de Cristo nunca puede desesperar de sí mismo o del mundo. Ha descubierto el sentido de lo posible, pues se ha dado cuenta de que con Dios todo es posible. Somos salvos en esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Romanos capítulo 8, versículo 24. La base de la salvación es la esperanza de que Dios sea como Jesús dijo. Hasta que no empezamos a ver a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni siquiera contemplar la salvación como posible para el hombre pecador. La esperanza guarda al cristiano tenaz. Esta es una de las grandes notas clave de la carta a los Hebreos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo 11. El cristiano es el hombre que puede batallar y luchar, que puede pelear contra sí mismo y contra sus tentaciones, que puede soportar la disciplina de ser cristiano, porque tiene algo infinitamente precioso que esperar con ilusión. Finalmente veamos lo que podríamos llamar los fundamentos de la esperanza. La esperanza es en Cristo, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. No esperamos por obra y gracia de algún poder innato, sino porque ahora tenemos experiencia de la ayuda que Cristo nos puede prestar. La esperanza está fundada en Dios. Porque Él es Dios de esperanza y Dios que da esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. El carácter de Dios es, como Jesús nos dijo, el fundamento esencial de nuestra esperanza. La esperanza mira hacia Dios, vuelve la cara a Dios. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21.
El cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios. El secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios. La esperanza cristiana no teme ni se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios sean verdaderas. Es la confiada expectación de que no pueden ser nada más que la verdad. Deja de mirarte a ti mismo y mira. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. La pregunta de esta semana. ¿Tienes esperanza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu respuesta? Llámanos con ella al teléfono gratuito 910 18 13. O escríbenos un correo electrónico a info@fmradioluz.com. Te enviaremos una Biblia o un ejemplar del Nuevo Testamento sin ningún compromiso por tu parte. Esperamos en el próximo ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Cosas que debemos saber. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.